Alineamiento por pares. Vamos a realmente hacer cosas divertidas, ¿sí? Vamos a hacer algoritmos. Em, Vamos a hacer mucho alineamiento. Luego tenemos dos clases teóricas y como 4 o 5 clases del trabajo práctico sobre alineamiento por pares. Es sencillo, sencillamente porque es una herramienta súper importante en la parte de bioinformática cuando trabajamos con secuencias. Bueno, supongamos que sos biólogo, que sabes cómo funciona la secuenciación y que ya hiciste la gene prediction, ¿sí? Por la cual ahora decís, bueno, acá tengo un gen, pero la verdad es que lo que me gustaría saber es que para qué sirve. Bueno, eso se puede tratar de identificar usando el principio de similitud, donde decís, bueno, cuando yo tengo dos cosas similares, lo más similares que son, lo más probable es que cumplan la misma función. ¿Sí? Esa será una asignación de función en forma transitiva. Bueno, por eso usamos alineamientos por pares. En esta clase vamos a introducir varias cosas. Vamos a introducir identidad, que ya tienen su idea, similitud, homología, que ya lo indicamos alguna vez, y alineamiento. Ya saben qué es, aunque no conocen la definición, que es importante. Vamos a introducir más que nada el alineamiento global, que se usa mucho. Vamos a mirar cómo podemos obtener un alineamiento local, que no se usa tanto, pero sí va a ser importante. Y vamos a introducir cosas como el score, el puntaje, ¿sí? Y el umbral, que es algo que necesitamos para decir, bueno, desde qué score puede decir ese es un homólogo, por lo cual quizás podría tener la misma función. Y hablando de bioinformática, vamos a introducir el primer método para ganar velocidad computacional, Dynamic Programming. Bueno, eso es necesario para que puedan hacer el trabajo práctico 4 usando dotplot y otras técnicas. Y también es necesario para la clase del lunes, que es BLAST, Basic Local Alignment Search Tool. Bien. Hicimos la secuenciación, predecimos los genes, ahora vamos a identificar la función por homología. Bueno, y tenemos que hablar un poco de los conceptos que son importantes en alineamientos. Similitud, homología, score, e-value. E-value vamos a mirar más en detalle en la clase de BLAST. Y gap indel. Bien. Creo que ya lo mencioné alguna vez, pero ese es el momento para realmente discutirlo. Si dos cosas son parecidas, podemos concluir que cumplen la misma función, y lo más similar dos cosas son, lo más probable es que cumplen la misma función. ¿Sí? Ese será el principio de similitud. Si podemos medir la similitud, tenemos una medida de analogía funcional. Tenemos que entender que función, y eso lo vamos a ver en varias instancias, es algo que es muy difícil para definir. ¿Sí? Entonces, una secuencia, una proteína, contiene toda la información de su función, que por ejemplo incluye la actividad catalítica, pero también, por ejemplo, el componente celular, donde estamos haciendo la catálisis de esta enzima. Y hay mucho más partes que al final generan la función. Entonces hay muchas cosas funcionales. Bueno, lo que es importante es que vamos a inferir función más que nada en base de similitud abajo la asunción de homología. No es lo mismo. Entonces, estamos midiendo similitud. Eso es lo que hacemos. Por eso hacemos un alineamiento. Pero ¿por qué baja la asunción de homología? Bueno, porque es diferente. Entonces, homología es similitud por herencia, ¿sí? Y el ejemplo más conocido es comparar las alas de pájaros con murciélagos. Son similares, pero no son homólogos, ¿sí? Porque evolucionaron de una forma convergente. Entonces, si vamos a estudiar estas dos alas bajo la asunción que son homólogas, vamos a generar errores. Bueno, lo mismo va a pasar con secuencias. Si le vamos a comparar, la alineamos pensando en que
vienen con un ancestro en común y todas las herramientas que están involucradas en generar los elementos y generar el core están basados en este. La verdad es, nunca lo estás pensando, ¿serán homólogos? No, sencillamente hacemos la asunción de homología. Es importante saber, nada más. Bueno, una cosa que a veces es importante es decir, dos cosas son homólogos o dos cosas no son homólogos. Vas a encontrar en la literatura, dicen, these two proteins are 75% homologous. No. These two proteins are 75% similar, by which we conclude they are likely homologous. Dos cosas, ¿son homólogos o no? En un punto más tarde vamos a ver que igual a veces hablamos de partial homology. Pero es algo más complejo. Ok, similitud. ¿Para qué vamos a mirar la similitud? De aminoácidos, de proteína. Bueno, si son proteínas y si son homólogos, se expresa como estas dos proteínas se muestran X% de similitud y Y% de identidad. X, en esta definición, es la suma de Y y los hits positivos. ¿Y qué son hits positivos? Es incidencia de un residuo con otra incidencia, con otro residuo en el alimento por pares, donde podemos decir estos dos aminoácidos son similares. Por ejemplo, leucina y isoleucina, ese es un hit positivo. ¿Sí? Entonces la similitud es la suma de este. Es una medida que no es el score, es otra medida. Sí, pero si vamos a hacer, por ejemplo, también un BLAST, en general se indica el porcentaje de identidad entre las dos secuencias, el porcentaje de similitud y el score, y el e-value y mucho más. Bueno, basada en el alineamiento de secuencias y estructuras respectivamente, podemos decir porcentaje de identidad y el porcentaje de correspondencia perfecta. Porcentaje de similitud es la suma del porcentaje de identidad más el porcentaje de aminoácidos similares. Bueno, ¿cómo decidimos qué son aminoácidos similares? Hay varias formas. En el cálculo, en la generación del alineamiento por pares, vamos a usar otra técnica que vamos a usar para, al final, podemos decir cuáles son los aminoácidos similares para generar la similitud de proteína. Ahí va que aminoácidos similares, ahí la similitud no es lo mismo que la similitud de proteína. Son dos cosas diferentes. Si estamos hablando de similitud de aminoácidos, en general referimos a la similitud a nivel físico-química de los residuos. Proteína es la suma de la identidad más la similitud de aminoácidos positivos. ¿Se entiende? Bueno, entonces, para este último cálculo están usando un esquema rígido. ¿Sí? Para el cálculo vamos a hacer algo mucho más elegante. Pero para el porcentaje de aminoácidos similares, decimos por ejemplo, el aspartato es similar solamente a aspargina. ¿Sí? Listo. Bien. Bueno, entonces antes que podamos determinar esos porcentajes, tenemos que alinear las secuencias. Bueno, y vamos a entender también con las clases que vienen y con el trabajo práctico que la similitud de aminoácidos es algo bastante difícil. Eso es algo que no es de bioinformática, es algo de química biológica, pero obviamente afecta a las herramientas. Bien. Haciendo definiciones hasta ahora. Vamos a mirar a un alignment. Un alineamiento de secuencias es la identificación de correspondencia a residuo. Es la herramienta básica de la bioinformática. Por ejemplo, acá tenemos dos oraciones, porque es otro alfabeto, pero se puede alinear perfectamente. My care is loss of care by old care done. Your care is gain of care by new care one. La pregunta es, ¿será un alineamiento o no? 1, 2, 3. Ahora hay que responder. Y la respuesta es sí, es un alineamiento. Y ese viene de la definición de alineamiento. Todas las combinaciones, las cuales preservan el orden de residuos de las secuencias, forman alineamientos. Lo que pasa es que este alineamiento es de muy baja calidad, ni hablar de que probablemente no tienen un ancestro en común. Pero bueno.
Si lo vamos a alinear, lo que vamos a hacer es, vamos a buscar cuál será el mejor alineamiento. Ese es realmente alinear. Y acá está puesto, ese, bueno, creo que está claro que ese está mucho mejor que el primero. ¿Ok? Bien. Ese es el indicativo por homología. Bueno, puede indicar o por lo menos sugerir que son homólogos. Ok, vamos a mirar la primera herramienta, la vamos a usar también en el trabajo práctico, que es útil para algunos casos particulares. No lo usamos tanto, más que nada no lo usamos mucho para publicar, porque es una herramienta visual y en general no se puede usar con scores. ¿Sí? El dot plot es sencillamente una representación gráfica de alineamientos entre dos secuencias. Y acá tenemos un ejemplo comparando the fat cat con the fast cat. Está ahí alineada. Horizontalmente tenemos una secuencia y verticalmente tenemos la otra. Y en la matriz donde tenemos una X, significa que tenemos incidencia. Ni pensamos en similitud, acá es sencillamente idéntico. Entonces la primera T, de defect, tiene 3 incidencias. ¿Por qué? Porque the fast cat también tiene 3 T's. Bueno, el alineamiento que estamos buscando obviamente es la diagonal central. Acá. ¿Ok? Bien. Bueno, ¿cómo se ve la herramienta? Se ve acá. ¿Y qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos dos secuencias diferentes, aunque similares. Y lo que estamos haciendo es lo que estamos alineando, estamos mirando una parte del alineamiento. Y esta herramienta viene con sus cosas que me parece que lo mejor será explicarle un poco cómo funciona antes de que te van a arrancar con el trabajo práctico. Si tiene que subir las secuencias, secuencia 1, secuencia 2, también se puede comprar una secuencia con su misma, que a veces también es interesante. Y luego vamos a mirar cómo lo tenemos que visualizar. Y para visualizarlo bien, lo que tenemos son dos umbrales. Y esos umbrales se ven acá abajo este gráfico. Ok, ¿ves? Acá hay un umbral, acá hay otro umbral. Pero bueno, este gráfico, ¿qué significa? Este gráfico es un gráfico de distribución. ¿Distribución de qué? Distribución de score. Y aquí abajo en X tenemos el score. Entonces, para cada alineamiento de un cierto tamaño de ventana, ese también hacemos con una ventana deslizante, ¿sí? Y sencillamente la gran mayoría de los alineamientos tienen un score negativo. Y sí, es lógico porque es aleatorio y, bueno, debería generar algo negativo, ¿sí? Bueno, entonces, ¿para qué sirve? Bueno, lo que se ve en esta distribución clara, no es muy interesante, ¿sí? Porque son las cosas aleatorias que ocurren muchas veces, ¿sí? Hay 2000 instancias de un score de menos 10, no me importa. Lo que sí me importa son que tienen un score alto. ¿Por qué tienen un score alto? Porque si tienen un score alto, puede significar que acá sí tengo algo similar. Pero bueno, el problema es que por esta enorme cantidad de secuencias no lo podemos identificar. Entonces, pero lo podemos ver, acá también lo que está puesto en este gráfico, con la línea roja, es lo mismo con un escalón logarítmico. ¿Sí? Entonces, acá se puede ver que acá, no corresponde a este, acá hay algunos scores que tienen relativamente alta incidencia. No en comparación con este, pero sí en comparación con, por ejemplo, este. Entonces lo que tenemos que hacer es poner los umbrales en esta región para identificar justamente alineamientos. Bueno, este lo vamos a usar, por ejemplo, para identificar repeticiones. Bueno, también es muy importante para que podamos visualizar qué estamos haciendo con un alineamiento. Bueno, tiene algunas desventajas, no tiene gaps, ¿sí? No lo puede incluir, ahí no hay forma, ¿sí? Lo que está bueno es que muestra todos los is con un score mayor al umbral. Ah, sí, perdón, dos umbrales, porque hay dos umbrales. Ese es el umbral. Te muestra todo lo que está arriba de este no lo muestra. Y este otro
lo puedes mudar también. Este genera el contraste, ¿sí? Entonces, entre blanco y negro. Entonces, si ponemos mucho para acá, vas a identificar mucho en gris, en una escala gris. Entonces, el truco está en ajustar estos dos umbrales. Pues es una herramienta visual y no tan cuantitativo. Bien, acá lo que podemos hacer es un poco hacer la pregunta, acá, ¿qué es el score? Bueno, el score es puntaje, ¿sí? El score de un alineamiento es la suma de los valores de match. ¿Sí? Mismatch y gap. Match, mismatch y gap. Estas tres cosas. Y depende un poco de qué tipo de alineamiento estamos mirando. Si estamos hablando de un alineamiento de secuencias de nucleótidos, ADN o ARN, el match es algo que corresponde A con A. El mismatch es algo que no corresponde. A con T, A con G, A con C. ¿Sí? Y un sistema de scoring, de puntaje, puede ser, vamos a dar un cierto valor positivo al match y el opuesto al mismatch. Bueno, acá podemos pensar, bueno, acá no tenemos que incluir, por ejemplo, estos cambios que tenemos pensando en transversiones y transiciones. Se puede, pero no afecta mucho el resultado del output. Por lo cual no lo hacemos. Es algo sencillamente algo más práctico. Es más, computacionalmente mucho más barato usar un sistema de scoring más simple y no afecta al resultado. Bueno, entonces match y mismatch y luego dije gap. Gap es el indel, es una inserción o una deleción dependiente de cuál era la secuencia ancestral. ¿Sí? Y este va a tener otro score. ¿Cómo exactamente? Bueno, es difícil. Ese tema lo vamos a mirar en algún punto. No sé si hoy, quizás en la clase de BLAS. No me recuerdo exactamente. Ok, ese es ARN. ¿Y qué pasa si tenemos proteína? Bueno, si tenemos proteína, cambia todo. Tenemos match, no tenemos mismatch y tenemos gap. ¿Por qué no tenemos mismatch? Porque el match incluye también las malas matches. ¿Sí? Entonces, si tenemos, por ejemplo, algo que es bastante malo, cisteína con triptofán, esta incidencia lo llamamos match, pero va a tener un valor negativo. La gran pregunta es cómo podemos identificar estos valores. ¿Sí? Positivos, negativos. ¿Cómo lo vamos a obtener? Bueno, estos, cuando vamos a usar las herramientas, están presentes en lo que se llama las matrices de sustitución. Entonces, supongamos que tenemos una sustitución comparando las secuencias de un triptofán y una cisteína. ¿Cuál es el score? Lo tenemos que penalizar como es. Bueno, y eso es lo que tenemos que entender cómo funciona. ¿De qué depende la matriz de sustitución? Bueno, ahí vamos a volver a lo que ya dijimos al inicio de la clase, es que estamos trabajando bajo la suposición que las dos secuencias no solamente son similares, no, que son homólogos. Eso significa que vienen de un ancestro en común. Eso significa que evolucionaron desde un ancestro en común. Y la evolución consiste de dos cosas, dos pasos que afectan y deben ser incluidos. ¿Cuáles son? Bueno, evolución es la superposición de mutación y de fijación. Mutación, ¿cuál es la probabilidad que una leucina se muta a una isoleucina? Sencillamente mutación. Bueno, ¿cómo lo podemos calcular? Lo vamos a mirar en la próxima. La fijación, ¿cuál es la probabilidad que una mutación se fija? Bueno, eso vamos a ver que se puede calcular de una forma diferente y que luego la matriz de sustitución tiene que ver algo con la proporción de estas dos probabilidades. Bueno. Entonces, mutación. Vamos a calcular lo que nosotros llamamos la probabilidad expectativa. Se calcula sencillamente usando una estadística simple, donde acá sí vamos a incluir, es un esquema más elaborado, vamos a incluir las posibilidades de transiciones y de transversiones. Son muchos cálculos, ¿sí? Porque si más que nada, si vamos a tener una leucina
en la misma posición que una arginina, lo que tenemos que hacer son 36 posibles mutaciones. ¿Sí? Porque tenemos 6 para la leucina y 6 para la argina. ¿Ok? Bien. Bueno, ese es un cálculo que es un cálculo grande, pero es un cálculo que por otro lado es bastante sencillo. Vamos al otro, a la fijación. Eso se llama la P real. ¿Cómo podemos cuantificar la fijación? Bueno, y para determinar lo que vamos a hacer es vamos a usar alineamientos de múltiples secuencias existentes. Bueno, una muy buena pregunta es bueno, ¿cómo hacemos un alineamiento de múltiples secuencias, un MCA? Lo hacemos con técnicas de alineamiento que dependen de una matriz de sustitución, que es justamente lo que estamos buscando. Complicado, ¿no? Entonces, ese será un problema sin solución. No, acá tenemos que pensar en trucos, ¿sí? Ese será como un poco heurística. Existe algo que se llama Point Accepted Mutation 1, PAM1. Eso significa que tenemos un alineamiento de múltiples secuencias que son muy similares, que en realidad tienen una distancia de 1, ¿sí? Un Hamming distance de 1. Entonces tienen un nucleótido por 100 diferente. Bueno, ¿cuál es la gran ventaja de esas secuencias? Que se puede alinear. ¿Por qué? Porque es todo idéntico. ¿Sí? Entonces eso se puede hacer a mano sin tener una gran posibilidad de hacer errores. Ok. Bueno, entonces de aquí podemos generar la PAM1. Entonces generamos un alimento múltiple, aunque simple porque todas las secuencias son muy similares, y generamos esta matriz. Bueno, si tenemos esta matriz, lo que podemos generar es una cadena de Markov. ¿Sí? Entonces de PAM1 podemos decir, bueno, ¿qué pasaría si tenemos el mismo periodo de evolución? Bueno, vamos a tener PAM2. ¿Sí? Entonces, la matriz de PAM1 aplicamos a un cierto juego y esto nos genera PAM2, PAM3, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que, por ejemplo, y eso es una existente que usamos, obtenemos la matriz de PAM250. 250. Y 1 no era 1%, sí. Entonces 250 es 250%, no puede ser. Bueno, lo que tenemos que pensar es que a veces hay back mutations y a veces hay una mutación a otra. ¿Sí? Entonces, acá estamos indicando una cierta distancia evolutiva teniendo en cuenta que tenemos mutaciones sobre mutaciones. ¿Sí? Y vamos a mirar a cosas bien lejanas basado que se puede comparar basado en el hecho que a menudo no se cambia. Bien. ¿Sí? Entonces, no es lo mismo que una distancia de 250. Bien. Bueno, esa será la probabilidad real. Y ahora viene el truco. Y el truco es bastante simple, bastante lógico. Ese se llama log odd. Pensamos, si la probabilidad real, lo que identificamos en los alineamientos de múltiples secuencias, es mayor que la probabilidad expectativa, eso significa que aparentemente es una sustitución favorable. ¿Qué significa? Que hay selección positiva. Si hay selección positiva, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, ¿esos dos residuos corresponden? Sí, corresponden. ¿Sí? Van juntos. Por lo cual tenemos que dar una recompensa. Bueno, si la P real está mayor que la P expectativa, P real dividido por P expectativa es mayor que 1 y el valor logarítmico genera un número positivo. Por otro lado, si hay selección negativa, P real está menor, por lo cual P real dividido por expectativa está menor que 1 y se genera un valor logarítmico menor, negativa. ¿Sí? Bueno, eso significa que en este caso que vamos a tener un puntaje que es una penalización. Perfecto. Bueno, lo que falta acá es un poco una normalización. Entonces acá tenemos la matriz de
cree que es el PAM 250, ¿sí? Y se ve que son todos los números enteros, este es porque aplicaron alguna normalización, pero deberían ser valor de, no sé, menos 0.03, ¿sí? Está normalizado, fácil de usar. Bien, ahí estamos. No, falta mucho desarrollo, pero no falta mucho para entender. PAM 1 es fantástico, ¿sí? Y la aproximación del logo también es fantástico. Pero la aproximación tiene un problema en el sentido de para llegar desde PAM 1 al PAM 250 vamos a tener problemas. Es una cadena de Markov. ¿Sí? Y lo mismo podemos pensar en el pronóstico de tiempo. Si el pronóstico de tiempo en algún punto está mal, seguimos haciendo la predicción. Bueno, si el PAM 1 tiene algunos errorcitos, esos errorcitos se van multiplicando en el tiempo si vamos a llegar desde PAM 1 a PAM 250. Entonces, PAM 250 no es muy confiable. Ok, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a la Blossom. Blossom 62. Blossom 62 está basado en alineamientos de múltiples secuencias que muestran 62% de identidad. ¿De dónde vienen estas MCAs? Son hechos con PAM 250. Y aquí el truco es que estos alineamientos múltiples son realmente ya mucho mejor que los que están hechos a mano. ¿Sí? Bueno. Hacemos el mismo truco, usamos el Blossom 62 con 62% de identidad para generar la P-real, logout y pum, acá está la matriz de sustitución que se llama Blossom 62, que es lo más usado y en general te genera los mejores resultados. Bien. Ok. En rojo significa ojo o significa importante. Bueno, los puntajes, eso es algo importante para no perder. El puntaje, ¿sí? PAM 250, este número, no es puntaje, este número, ¿sí? Expresa distancia. El número de Blossom expresa identidad, van en contra. Entonces, si vamos a comparar los dos sistemas de matrices de sustitución, un Blossom con número alto corresponde, Blossom con número alto corresponde con un PAM número bajo. Es confuso, pero bueno, es así por la aproximación que tienen. ¿Ok? Bien. Seguimos. Gaps, indels, match y mismatch. Problema principalmente del alineamiento. Entonces, llamaremos que tenemos que poner un score y sencillamente calcular. Sí, pero no es tan sencillo. Por ejemplo, acá tenemos dos secuencias. Y yo pongo dos alineamientos posibles. Hay más, hay un montón más. ¿Sí? Eso también es un poco el problema, que tenemos que hacer mucho cálculo. En el primero está indicado con el doble punto, donde tenemos match. Y si no, es diferente. ¿Sí? Se ve, por ejemplo, en la segunda posición, tenemos un C en la primera secuencia con nada en la segunda secuencia. Hay un gap. Bueno, hay otro gap, entonces este tiene 10 match, 2 indels, 0 mismatch. La otra secuencia tiene 8 match, tiene 3 mismatch y tiene 0 indels. ¿Cuál es mejor? Bueno, el mejor, ese depende de la matriz de sustitución y de la penalidad de gap, que es un poquito más complicado, pero se entiende. ¿Sí? Bueno, ¿cuál es el mejor? Bueno, el alineamiento con el mayor score. ¿Cómo lo podemos obtener? Bueno, lo que podemos hacer es generar todos los posibles alineamientos, calcular todos los scores y elegimos la mejor. Eso se llama brute force. ¿Sí? Significa que realmente necesitas una compu. Mejor será usar el algoritmo de Needleman-Wunsch, que aplica Dynamic Programming. Y ese va a ser el primer truco, no es heurístico, es un truco para bajar el costo computacional, para aumentar la tasa computacional. Bueno, ese va a ser normalmente en bloque 2, entonces si quieren una pausa, now is the time. Y yo voy a seguir. Bien. Alineamiento. Ya indiqué
que a veces para generar un algoritmo tenemos que pensar en otra cosa, tenemos que pensar out of the box. Y en este ejemplo lo que vamos a aplicar es un problema bastante estándar de la matemática que se llama The Manhattan Tourist Problem. ¿Y cómo es? Bueno, supongamos que somos turistas, vamos a Manhattan y tenemos un día y el chofer del colectivo nos deja en algún lugar y dice a la tarde, a las 6 le voy a buscar a otro, ¿sí? Por ejemplo, desde 59th Street y 8th Avenue tenemos que ir a 42nd Street y 3rd Avenue. Por alguna razón, no es importante porque ese es un problema definido en la matemática. Los matemáticos son raros, ¿sí? Pero sirven. Hay una dirección obligatoria. Puedes ir al este o al sur, no al oeste o al norte. No se puede, no está permitido. ¿Sí? Debería ser por Trump. Bueno, la pregunta para hacer es qué ruta tiene más atracciones turísticas, ¿sí? Porque tienes poco tiempo y quieres gastar tu plata y tu tiempo bien. Bueno, entonces lo que podemos usar es información. ¿Cuál es la información? En este caso lo indicamos con un peso que será el número de atracciones por calle. ¿Sí? Significa, bueno, acá tengo una calle con muchas atracciones, entonces lo tengo que, si posible, lo tengo que incluir porque eso me genera muchos puntos. El problema es, por las restricciones de la dirección obligatoria, no siempre se puede combinar todos. Bueno, y este genera, The Manhattan Tourist Problem, es encontrar una trayectoria más larga de una rejilla cargada. Más larga significa con mayor puntaje. Bueno, ahí lo vamos a aplicar a nuestro problema. Ahora sí se recuerdan del dot plot que pusimos una secuencia horizontal, otra secuencia vertical. Y lo mismo se ve acá. ¿Sí? Y vamos a usar Dynamic Programming. En este caso, bueno, creo que es un caso interesante. ¿Qué significa Dynamic Programming? Haces la pregunta, ¿será necesario realmente calcular cada vez todas las computaciones? Y en realidad vas a decir, sí, pero es obvio. Sí, es obvio, pero lo tenés que implementar cuando estás codificando, cuando estás generando un algoritmo. Supongamos la posición C2. A ver, ¿cómo es? A ver, ¿dónde está el mouse? Ese es A, B, C, y ese es 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces ese es A1, ese es B1, ese es B2, ese es C2 y ese es B3. ¿Sí? Bueno, de estos dos, la única forma para llegar es desde este. Bueno, entonces vamos a calcular, por ejemplo, cuál es el score para llegar a esta posición. Bueno, hay dos posibilidades. Se puede ir por allá y se puede ir por allá. Entonces tengo que calcular estas dos vías. ¿Ok? Una vez que tengo este, lo que quiero saber es que quizás este está mejor. ¿Sí? Porque quiero el mejor alineamiento. Bueno, para este hay dos vías. Este y este. Vía este. Bueno, vía este ya le calculé. Ya le calculé para calcular este. Eso es lo que hace Dynamic Programming. Todo lo que está ya calculado y que sirve, ya no lo usa más. No es necesario calcular el score hasta B2 dos veces. Bueno, ¿cómo funciona? Ahora vamos a introducir un poco un sistema de hacer pseudocódigos. Por ejemplo, es B2. ¿Sí? Entonces, el score máximo que podemos obtener para llegar a B2. Es B1, el score de B1, que será B1, ese es B1, ¿sí? En este caso es 1, ¿por qué? Porque este cache tiene 1. Más el peso del edge, eso se llama un edge, ¿sí? De B1 a B2, B1 a B2, 1 más 1 es 2. La otra es desde A2, este es A, ese es A2. Bueno, es A2, es 2, más el peso de A2 a B2, menos 3. ¿Sí? ¿Qué genera? Bueno, en este caso genera un número menor. Entonces, ese será la mejor. ¿Sí? Entonces, si voy a calcular este, voy a usar este. Y si voy a usar este también, voy a usar este. Y nunca voy a usar este. ¿Ok? Bueno, esa es una función explicada para hacer el cálculo para este punto en forma
general dijimos S y J es el máximo de estas dos posibilidades. ¿Ok? Bueno, es una función que se aplica en pseudocódigo. Luego, si quieren hacer un curso de codificar, lo pueden pensar cómo se puede transferir, pero esas son expresiones suficientemente lógicas para hacerlo. Bien, Manhattan Tubers Problem. Primer paso, ponemos el score en la posición 0, 0 a 0. Y luego vamos a trabajar con índice desde 1 a n, tamaño de la primera secuencia. Vamos a generar todos los scores. Vamos a generar todos los scores horizontales. ¿Ok? For J1 a m, esa será la parte vertical. ¿Sí? Bien. Y luego ponemos la función anterior. ¿Sí? La función de maximizar. Ambos para este y ambos para este, vamos a calcular también ese sistema, ¿sí? Y este genera en una forma con Dynamic Programming el max score que vamos a tener para pasar por toda la rejilla. Y esto obviamente es algo que se itera por todas las proposiciones, los posibles y J. Bien, bueno, ya estamos. No, es un poquito más complicado. ¿Por qué? Bueno, Broadway es un diagonal. ¿Sí? Entonces, sí, ese también lo tenemos que incluir. Y en realidad está bueno porque nos conviene usar un diagonal. Y en realidad lo que hace no es, matemáticamente no es mucho, ¿sí? El costo computacional es un poquito más alto porque sencillamente ahora tenemos tres direcciones, tenemos la horizontal, la vertical, la diagonal. Para la función matemática es lo mismo. Bueno, y aquí vamos a tener un alineamiento estilo Manhattan. Bueno, si lo miran bien, hay algo que quizás que les sorprende. El diagonal corresponde a la incidencia. Acá tenemos la A de la primera secuencia y acá tenemos la A de la segunda secuencia y están en el diagonal. Y donde no hay incidencia, la C no va con G, ¿sí? Lo que vamos a tener es una horizontal. Y al revés, acá tenemos la posición quinto, que es la T, ¿sí? Que no va con la A, y que aquí en este caso tenemos un vertical. Bueno. Y acá vamos a tener el resultado abajo, el alineamiento de estas dos secuencias cortas. Bien, pseudocódigo completo. Ese ya lo miramos. ¿Sí? Agregamos esta función ahora con 3 posibles diagonales. Y 8. Bueno, esa es otra cosa. ¿Sí? Estas flechas también tiene algún sentido. En realidad, ese es nada más que generar el backtrace. Porque si no incluimos este, en realidad lo que hacemos es que calculamos el score, pero tenés que anotar la ruta que existe. ¿Sí? Entonces, paso 8 es anotar qué ruta que existe. Este es el pseudocódigo por el Global Alignment Problem según Needleman-Wunsch. Ese es un alineamiento en un algoritmo que es correcto, que te identifica el sendero con el score mayor entre 0, 0 y nm, donde n es la longitud de la primera secuencia y m la longitud de la segunda secuencia. Este es un Global Alignment. ¿Por qué global? Porque comparamos en su globalidad las dos secuencias desde 0, 0 al final. Bueno, también hay un Local Alignment que es mucho menos importante e igual lo necesitamos. Lo que está puesto acá es el global entre las dos secuencias. Pero por ejemplo, podemos decir, bueno, existen proteínas que tienen alta similitud, pero solamente en una parte súper conservada. ¿Sí? Un ejemplo puede ser, por ejemplo, serinproteasas, que a veces son bastante disimilares. Si comparamos, por ejemplo, entre un hongo y una bacteria, puede ser que identificamos solamente partes con
con un alineamiento aceptable. En este caso lo que tenemos que hacer es enfocar a esta parte altamente conservada y eso se hace con un local alignment. Vamos a definirlo discriminándolo más que nada del global alignment. Local alignment es un sendero con score mayor entre 0,0 y NM con inicio y terminación arbitrarios. Entonces no es necesario que tu alineamiento arranque en 0,0. Con el global tiene que arrancar en 0,0. Puede ser residuo con gap, residuo con gap, residuo con gap. Puede ser. Pero tiene que arrancar con este. El local no. Pero ¿cómo funciona? Bueno, en este caso resulta en esto. Acá tenemos la parte central. Bueno, parece central. En una secuencia está en el 5, en el otro estamos en el 3 terminal de la secuencia. Pero acá se ve que hay algo que es bastante conservado. Que acá no se detecta. Nos parece si sirve este tipo de alineamiento. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, es muy simple. Aplicamos el algoritmo de Swift-Waterman. Y es muy parecido a Needleman-Wunsch. Hace una cosa un poco diferente. Es igual a lo de Needleman-Wunsch, pero no suma valores negativas. Y acá, por ejemplo, si tenemos A con un gap, si estamos aplicando Needleman-Wunsch, este será un gap. En el caso de Smith-Waterman, sí, también es un gap, pero si lo vamos a poner en el score, debería generar un score negativo. Smith-Waterman no suma valores negativas. No es que una penalidad no se expresa, sí se expresa. ¿Sí? Porque si vamos desde acá, supongamos, sí, acá tenemos un bloque de 11, entonces llegamos acá a un local score de 11. Ok, ahora vamos a ver, vamos a seguir. Entonces ahora tenemos una G con una A. Vamos a dar una penalidad. Entonces baja a 10. Baja a 9. Baja a 8 y baja. Entonces esta en realidad sigue hasta un 0 y lo que al final expresa es el bloque con el score más alto. Bueno, ese es el local alignment y vamos a ver más que nada en la clase de alineamiento de múltiples secuencias cuándo y cómo lo podemos usar en su mejor forma. Bueno, esta era la clase de alineamiento por pares. Ojo, no es BLAST. La próxima clase es BLAST. Vamos a ver que BLAST está usando alineamientos, hace algunas cosas un poco diferentes, pero lo más importante en BLAST es que BLAST es un software que significa Basic Local Alignment Search Tool. Entonces lo que hace el BLAST es buscar secuencias similares a la tuya. ¿Cuál es la gran diferencia con el algoritmo de Needleman-Wunsch? El algoritmo de Needleman-Wunsch es todavía muy costoso y el BLAST tiene alguna heurística por lo cual se puede buscar de una forma mucho más rápida. Eso significa que el BLAST lo usamos buscando una secuencia contra una base de datos con muchas secuencias. El BLAST, no lo deberías usar cuando vas a comparar una secuencia con otra. ¿Por qué? Porque te alcanza el poder computacional para generar un Needleman-Wunsch. Pero cuando lo vas a comparar con 1000, millón o más secuencias, no. Y ahí vas a usar un BLAST. Bueno, con el BLAST vamos a mirar también, por ejemplo, E-value, vamos a mirar también a otros temas importantes y vamos a hablar de sensibilidad, precisión y especificidad. Recuérdense que había en una de las primeras clases un ejercicio para hacer, tratar de identificar qué es un falso positivo, etcétera, qué es especificidad y qué es precisión. ¿Sí? Ese va a ser bastante difícil porque nosotros en realidad a menudo usamos lo que se llama specific. ¿Is this a specific search or is this not a specific search? Ese será lo que yo llamo un uso coloquial. Y en la bioinformática en general estamos usando la especificidad según su definición matemática y sencillamente es algo diferente. Eso lo tenés que preparar por lo menos antes de la clase de BLAST.
Bueno, hasta la próxima.